vamos a hablar de lo que muchos ya comienzan a esbozar, una situación que desde lo periodístico venimos abordando desde hace un tiempazo, ¿no? Con uno de los mejores expertos y estudiosos en materia de deuda, como es Héctor Giuliano, quien también viene desde hace un tiempazo diciendo acá vamos a una reprogramación de deuda y de esa no nos escapamos. Bueno, finalmente, no solamente el exministro Labaña, sino otros sectores, economistas muy reconocidos, entre otros, también hacen mención de que el presidente Macri debería ir manejando una probable, prácticamente certera, reprogramación de pasivos, por lo menos para a partir del 10 de diciembre, ya sea en la continuidad de su gobierno, si es reelecto, o alguien que lo encabece y que esté hoy en la oposición. Doctor Héctor Giuliano, el gusto de escucharlo, ¿cómo le va? Buen día y gracias por llamar. Sí, estaba escuchando su reflexión y le agrego algo. En realidad, toda la controversia que a mi juicio se ha desatado desde la crisis del año pasado, desde abril del año pasado hasta la fecha, y que no ha amainado para nada, viene del intento del gobierno Macri de justamente diferir este problema de la reprogramación de deuda para pateárselo al próximo gobierno. Esa es el nudo de la cuestión, porque usted fíjese cómo es la secuencia. Las cosas, según las versiones oficiales del gobierno, iban lo más bien hasta marzo, abril del año pasado, ¿verdad? Los ministros daban buenas noticias, el presidente hablaba de que lo peor había pasado, el ministro Duhovne que las cuentas fiscales estaban en orden, el ministro Luis Caputo diciendo que ya habían cubierto 9.000 millones en enero con buen éxito de deuda externa. Todo andaba, el titular del Banco Central, Sturzenegger, que la inflación estaba controlada. Doctor, bueno, hemos perdido el contacto, lo restablecemos lo más rápido que podamos, ¿no? Doctor Giuliano, está usted ahí, ¿no? Sí, no sé, yo estaba hablando, se cortó, no me di cuenta, sí. No sé si estaba haciendo un breve comentario. Yo lo que quiero esencialmente sí, que la gente conozca el porqué de la necesidad de una reprogramación, es decir, lo ideal no es reprogramar porque la deuda aumenta, pero digamos el por qué vamos directamente a una reprogramación de deuda nuevamente. A ver, en cierto sentido no, es al revés, en mi opinión, porque si usted tome el caso de una persona, de una empresa, de un Estado, si usted está en una situación de insolvencia, quiere decir que no tiene capacidad de repago, y además está en una situación de iliquidez, es decir, que tampoco puede conseguir la plata contante para aguantar la situación. Esa deuda, forzosamente, más allá de que pueda ser o no ilegítima, esa es otra cuestión, pero esa deuda tiene que ser reprogramada. Es decir, lo que el gobierno y anteriormente otros gobiernos han hecho de anormal, es que no han blanqueado el default. Es decir, la Argentina está en default. Default significa incumplimiento, es equivalente a cesación de pagos. Entonces los gobiernos viven pateando para adelante sus obligaciones, y en el caso concreto de la administración Macri se agravó mucho más porque el presidente Macri, desde que asume concretamente, viene a gobernar con deuda. Empezó a tomar un promedio de 40.000 millones de dólares de deuda por año. Y eso no solamente subió el stock de la deuda, que a diciembre del año pasado son unos 345.000 millones de dólares, unos 100.000 millones de dólares más en 2 años y pico de gestión, sino que subió también monstruosamente la cuenta de los intereses a pagar, porque el capital, salvo excepciones, no se cancela, el capital se refinancia continuamente, bono que vence se renueva. Anteayer, por ejemplo, vencieron 1.600 millones de dólares de los Bonar 24. Que estos Bonar 24 eran los bonos que se emitieron para poder pagarle a los holdouts, ¿no? Y entonces todo el esfuerzo del gobierno era ver cómo podía hacer para refinanciar eso. O sea, bono que vence se paga con nuevo bono.
Así que ojo con este tema, porque la Argentina vive en default, vive en virtual default. Ahora, si yo tengo una persona o un gobierno amigo, como el caso de los Estados Unidos a través del Fondo Monetario, que le presta la plata para aguantar la situación, eso es una sobrevida artificial. Esto es público y manifiesto. Si el gobierno no obtenía este préstamo récord del Fondo Monetario para el fondo y para la Argentina, de nada menos que 56.300 millones de dólares, ¿qué hacía el gobierno? El Fondo Monetario lo que dice, le está dando un préstamo puente para que la Argentina no le interrumpa los pagos a los acreedores. ¿Me explico? Es decir, está reemplazando la deuda que le va venciendo con la mayoría de los acreedores y no puede refinanciar, la va reemplazando por la plata que le preste el fondo. Es como usted apela a un amigo o a alguien de mayor confianza, le dice, mire, aguánteme usted, présteme la plata si yo cancelo estas obligaciones con acreedores que son más pesados. Un poco siguiendo la tónica de la dirigencia política argentina, ¿no? La deuda es infinita, no se paga nunca. Exacto, por eso yo digo que el problema de fondo, lo hemos hablado otras veces, es que la Argentina está en una trampa de deuda perpetua. ¿Por qué? Porque si usted parte de la base que tiene un stock de deuda impagable y que su principal logro es poder refinanciarlo, ya arrancamos con el pie izquierdo. Ahora, volviendo a la pregunta suya de la reprogramación o no. Las reprogramaciones o reestructuraciones o canjes o mega canjes no son una mala palabra en sí mismo. No. Son un reconocimiento de la realidad. Es lo mismo que le puede pasar a una empresa, aunque el Estado no es una empresa que baja la ventanilla y se dedica a otra cosa, pero el mecanismo concursal, el mecanismo de convocatoria es básicamente el mismo. Esto quiere decir que lo que tendría que haber hecho teóricamente en forma normal el gobierno el año pasado fue decir, aporto la noticia detonante. Es sabido, y tomó estado público en los diarios, que en marzo, principios de abril del año pasado, en reunión de gabinete, el ministro entonces de Finanzas, Caputo, le informó al presidente Macri y al ministro de entonces de Hacienda, Duhovne, le dijo algo así como, Houston, tenemos un problema. De Wall Street nos están avisando que no nos renuevan más los créditos. Entonces, el presidente Macri se acabó toda la racionalidad. Rompió el vidrio de emergencia y salió en un discurso de 3 minutos a decir que el país necesitaba estabilizarse con un préstamo récord del Fondo Monetario. De ahí viene toda esta historia que está arrastrando hasta ahora y cuya finalidad está cantada. Es pasarle el fardo al nuevo gobierno. Bien, ahora... Por eso, si hablamos de números concretos, ¿cuánto habría que reprogramar, por ejemplo, de los vencimientos del 2020, básicamente del 2021? Bueno, en principio todo, porque hasta el último centavo de capital, eso por regla se refinancia. El tema es bajo qué condiciones se refinancia, porque la idea de hacer una reestructuración es patear para adelante los compromisos, es decir, hacer aire, hacer agua, aire, cuando uno patea para adelante. Usted imagínese, las letes que está colocando el gobierno, letras de tesorería, que habían empezado siendo hasta 200 días, bajaban y ahora estaban cotizándose a un plazo de 90 días. Anteayer el gobierno renovó letes de vuelta a 70 días, porque nadie le presta más allá de las elecciones PASO. Entonces, ¿qué ocurre? El gobierno no solamente aumentó el stock de la deuda fuertemente, sino que pagando altísimas tasas de interés, que son las más altas del mundo, subió impresionantemente la cuenta de los intereses. Esto es una cosa que es surrealista en la Argentina. Mire, anteayer, el Banco Central publicó el balancete final de abril, ¿no? Entre el ELIC y pases pasivos, el Banco Central debe prácticamente 2 billones de pesos. 1.900.000. Por esas renovaciones diarias, porque las ELIC son a 7 días y los pases son a un solo día, imagínense lo que tener una masa de vencimiento que le está cayendo todos los días
a un promedio de más de 250.000 millones de pesos diarios. Es para enloquecerse. Es para enloquecerse. Y el Banco Central elevó las tasas de interés, que las había bajado al 67, como si fueran bajadas, las volvió a elevar al 74. Yo hice un cálculo a mano levantada. Eso significa que de proyectarse en un año, el país, mejor dicho, no el país, solamente el Banco Central pagaría 1.400.000 millones de pesos de intereses al año. Esto significa 3.800 millones de pesos por día. Es una locura. Y la tesorería paralelamente paga otros 2.000. Yo estoy sacando una cuenta, 5.800, casi 6.000 millones de pesos diarios de intereses. Por eso me molesta cuando economistas del establishment y funcionarios hablan del gasto público y nadie dice media palabra de que el primer gasto público que está deteriorando el déficit fiscal es el de los intereses de la deuda. Bien. Y con el agravante tercero, aumenta el monto, aumentan los intereses, y el tercero es bajan los plazos. Imagínense lo que significa tener un gobierno que por el lado de la tesorería está colocando desesperadamente letras a 70 días y pagando tasa del 60%, entre paréntesis. Y paralelamente, por la otra ventanilla de endeudamiento, que es la del Banco Central, está teniendo una masa de 2 billones de pesos que tiene que renovar diariamente y paga el 74. Eso es una locura. Por eso yo, sinceramente, yo digo la tríada gobierno, oposición y medios, salvo excepciones como la suya, ¿no? Ocultan al país la gravedad de la situación, porque más allá de que existan noticias todos los días, y todos los días se le va a poner un titular distinto a los diarios, pero esto, que es lo más importante que está ocurriendo, que es el condicionante central de todo lo que ocurre en la Argentina, esto está ausente ante la opinión pública. Por último, perdón, le agrego algo que por si le interesa también. Vamos. Y ojo, porque esto está en línea con los famosos 10 puntos que propone el gobierno. Porque cuando uno analiza esos 10 puntos están dictados por el Fondo Monetario Internacional. Lo que quiere el gobierno Macri es formalizar que cualquier nuevo gobierno que asuma a partir de diciembre de este año cumpla con las exigencias que ya se pactaron en el acuerdo stand-by. Por eso le hace todo un detalle de los 10 puntos. Equilibrio fiscal, incremento de exportaciones, respeto a las leyes, contratos y licitaciones que, entre paréntesis, se están entregando a rolete a último momento. Reforma laboral y previsional. Supuestamente baja de la presión tributaria, que es burlesco porque el gobierno anteayer aumentó la tasa de importaciones, así que no sé. Federalismo fiscal, estadística y, el más importante de todos, cumplimiento de la deuda pública con los acreedores del Estado. Eso le está diciendo que el gobierno, en tren de desesperación, porque el objetivo del gobierno ya no es formular una política ni corregir nada, es llegar a diciembre, llegar a las elecciones. Y lo que está intentando desesperadamente el gobierno es dejar comprometido a la oposición política a que los acuerdos, en principio con el Fondo Monetario, para aguantar esta situación de default, sean continuadas por la próxima administración. La credibilidad en la información se mide por su trayectoria. De lunes a viernes, el 1 de la mañana, con Claudio Ponce de León. El 1 de la mañana, 100% periodismo.